Me alegra poder verlos nuevamente, a los que están aquí en este lugar tan especial, al igual que para los que nos acompañan a través de este medio digital. Que tengan todos un feliz sábado y que nos podamos gozar hoy en la paz del Señor. ¿No notan ustedes que hemos hablado bastante de paz últimamente? Cuando se organizaron muy seguramente los folletos de la escuela sabática, tal vez hace unos 5 años, no pensaron los que diseñaron la secuencia lo útil, lo necesario que era el tema del descanso, de la paz, en este momento tan difícil por el que estamos pasando, por los que estamos pasando como iglesia y el mundo entero. Y esta semana, cuando meditaban en el tema de este día, que se titula Gozando la paz interior, pensé yo, el Señor desea que confiemos en Él y descansemos en su paz. Amén. No solamente por lo que estamos pasando, sino por lo que viene próximamente. No sabemos qué tan pronto, pero vienen momentos aún más difíciles, para los cuales necesitamos estar aferrados de la mano del Señor. Amén. Esto es tan solo una preparación, pero no tenemos nada, absolutamente nada que temer, porque nuestro Dios es poderoso. Amén. Nuestro Dios es maravilloso. Amén. Y hoy precisamente quiero recordarnos esto, que necesitamos desde ya gozarnos en la paz interior. Dice el apóstol Pablo que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Y luego, bueno, voy a parar aquí, solamente esos 3. ¿Cuál es el primero? Amor. ¿Quién es amor? Dios. Es Dios. ¿Qué es lo segundo que Él quiere que haya en nuestras vidas? Que tengamos gozo y que tengamos paz. Así que no es coincidencia, mis apreciados hermanos, que hoy necesitamos interiorizarnos, Señor, decirle a nuestro Padre Celestial, Señor, ayúdanos para que aquí dentro de nuestro corazón esté el fruto del Espíritu, que es la presencia de Dios mismo con su amor, con su paz y con su gozo. La lectura bíblica, si regresamos nuevamente al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 27, encontramos un pasaje muy interesante dentro de un contexto especial en la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, leímos hace unos momentos que el Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y saben, mis apreciados, que el contexto del capítulo 14 del Evangelio según San Juan es que el Señor está a unas cuantas horas de entregar su vida. Se acerca su muerte. Así que en este pasaje, en estos textos que encontramos, son las palabras de su testamento a la iglesia que iba a continuar su misión. Estas palabras son parte de su testamento. ¿Qué nos está dejando de testamento nuestro Padre Celestial, nuestro querido Salvador Cristo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿En qué momento un testamento se hace efectivo? Cuando el testador fallece, ¿verdad? Ahora entra en rigor lo que está escrito, ¿verdad? En este testamento tenemos una gran ventaja. Y es que en muchos casos, cuando el testador fallece, no puede hacer nada al respecto para verificar que su testamento se ponga en práctica. Porque allí, muertito, descansando, no puede hacer mayor cosa, sino esperar que las leyes utilicen lo que él dejó por escrito para que se cumpla lo que él deseaba. Pero en este caso, este testamento lo dejó alguien que hoy vive. Y vive para asegurarse de que se pueda poner en práctica en cada una de nuestras vidas. Amén. El Señor no solamente murió para hacer posible que este testamento fuera una realidad, pero al mismo tiempo resucitó y tiene el poder de hacerlo una realidad en cada una de nuestras vidas hoy. Alaba al Señor de que eso es así. El testamento es eso. La pregunta para nosotros es, ¿estamos listos para irlo a reclamar?
porque nada nos sirve tener un testamento si no vamos a reclamar. Y es muy seguramente lo que nos pasa a nosotros. Vivimos en pobreza con una riqueza disponible, porque simplemente no vamos a la fuente de esa riqueza, de la paz, a pedirla para cada uno de nosotros. En los próximos minutos yo quisiera que reflexionáramos en qué debemos hacer para reclamar ese testamento. Y lo vamos a hacer a través del libro de Habacuc en el Antiguo Testamento. Y me gusta el libro de Habacuc porque encuentro en este texto corto en el Antiguo Testamento varias frases que encontramos nuevamente en el Nuevo Testamento. Es como el Nuevo Testamento haciendo eco de esas palabras del evangelista del Antiguo Testamento en el libro de Habacuc. Así que vamos a ir rápidamente al libro de Habacuc y vamos a leer algunos pasajes de este libro tan especial. Habacuc es un libro que escribió un profeta 100 años después de las grandes reformas que hizo el rey Ezequías. 100 años después. Y tal vez fue predicado, tal vez fue documentado unos 25 años antes de la cautividad babilónica. El pueblo del norte de Israel ya no era más, había sido llevado cautivo, había desaparecido para efectos prácticos, estaba allí ahora en la nación judía. Estaba tal vez este predicador, este profeta, predicando en los tiempos de Josías, en los primeros años, antes de que las reformas de Josías se llevaran a cabo, 25 años antes del exilio babilónico. Y es una conversación entre el profeta y su Dios. Es una oración en la cual debemos meditar, porque habla acerca de qué debemos hacer para aferrarnos a esa paz que el Señor hoy tiene disponible para nosotros. Es curioso que el nombre de Habacuc significa uno que se abraza a alguien. Vamos a ver el profeta a quién se abrazó para poder disfrutar la paz interior. Noten ustedes las partes del libro. El capítulo 1, versículo 1 inicia la profecía que vio el profeta Habacuc con la siguiente pregunta, el versículo 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y de ahí en adelante empieza esa conversación con Dios. Ustedes encontrarán que Dios responde en el versículo 5, en el versículo 12 el profeta protesta, en el capítulo 2 Jehová responde y en el capítulo 3 termina este libro con una oración del profeta a su Dios. Encontramos en los últimos versículos del capítulo 3 que concluye el profeta con las siguientes palabras. Versículo 16 del capítulo 3, versículos 16 al 19. Dice el versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Recuerden, esto ocurrió ¿cuántos años antes de la invasión babilónica? 25 años. Él lo pudo ver, el Señor se lo reveló. Él vio los estragos de ese pueblo extranjero. Y dice el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace. ¿A qué se aferraba el profeta? Cuando en el momento de cierta estabilidad bajo la administración de Josías, él veía que el pueblo se encontraba aún alejado de su Dios. En visión ahora ve el castigo que se avecina.
Y ahora reflexiona sobre lo que ve, sobre las circunstancias, y el profeta llega a decir, con todo, en el versículo 18, a pesar de todo, dice el versículo 18, yo me alegraré en Jehová. Mis apreciados hermanos, creo que más de uno de los presentes y de los que nos acompañan, en medio de estas circunstancias, tal vez veamos solamente un futuro lleno de calamidad. Ahora no sé si ese es nuestro caso, no sé. Pero quiero asegurarles, mis apreciados hermanos, que el mensaje de Dios es que necesitamos ver el futuro con esperanza y alegrarnos y esperar en aquel que podemos tener hoy fortaleza, porque Él va a intervenir para salvación. Puede ser que no sepamos cómo, pero este es el momento de confiar en Él, en no desfallecer. Veamos tres aspectos importantes en lo que este profeta decidió aferrarse. Uno de ellos, la oración. Segundo, la fe. Y tercero, el gozo. Vamos a entrar en detalle en cada uno de esos, utilizando precisamente la profecía del libro de Habacuc. Noten ustedes la primera. El profeta era un hombre de oración. Noten ustedes que lo primero que hizo en el versículo 2 fue acercarse a Dios a través de la oración y clamarle. Y noten las palabras que él usa. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Y cómo continúa el versículo diciendo? Clamaré y no oirás. ¿Saben, mis apreciados? Este tipo de oración es el tipo de oración que al Señor le agrada. Cuando nosotros abrimos todo nuestro ser y derramamos nuestra alma a Él para decirle, Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa es la oración sincera en donde desocupamos todo lo que tenemos aquí adentro y que el Señor espera que lo hagamos. Que le revelemos a Él los dependientes que estamos y que somos de su voluntad. En el capítulo 2, el versículo 1, note que nuevamente, en el capítulo 2, versículo 1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver qué se me dirá y qué he de responder tocante a qué cosa, a mi queja. ¿Qué está haciendo el profeta? Quejándose. Señor, ¿qué está pasando? Yo estoy orando 1, 2 y 3 veces. Padre, ¿por qué me has abandonado? Estas fueron las palabras de nuestro Salvador. Y que hoy nosotros necesitamos desocupar lo que tenemos aquí a través de la oración. En todo momento, no solamente si estamos en un momento de dificultad, también en los momentos de prosperidad. Y eso es lo que nos dice precisamente el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4, el versículo 4 en adelante, dice lo siguiente, versículo 4. Y recuerden ustedes el contexto de Filipenses. Filipenses, esta es una carta que escribe el apóstol a sus amigos de Filipo, y él, según el versículo 7, se encuentra en prisión. Su contexto no es el mejor. Y estando en prisión, en el capítulo 4, el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si notan ustedes nuevamente la relación. Versículo 6. Sin importar las circunstancias externas, por nada estemos afanosos. Sin importar las circunstancias externas. Segundo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración.
clamemos, saquemos lo que tenemos allí. Y el versículo 7, como consecuencia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es como blindarnos mentalmente. ¿Sí? La paz del Señor es como blindar nuestra mente y es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Cómo es posible que alguien que esté a punto de fallecer tenga paz? ¿Cómo puede ser posible que alguien que ha perdido a sus seres queridos tenga paz? Sobrepasa nuestro ¿qué? Entendimiento. Porque cuando tenemos la paz del Señor es como blindarnos mentalmente a las pesidumbres, a lo mal, a lo triste, a lo que deprime, que está aquí externo, pero no puede llegarnos aquí, a nuestra mente. Esa es la paz que el Señor desea que tengamos hoy. Y si no la tenemos, tenemos es que irla a reclamar, porque ese es el testamento que nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús nos ha dejado. Y está allí, lista para que la reclamemos. Pero necesitamos primero sacar muchas cosas que tenemos en el corazón. Y las hemos acumulado allí muchas veces porque pensamos que podemos nosotros mismos resolver nuestros problemas a nuestra manera. Y nos frustramos porque no vamos a poder lograrlo. Así que desocupemos lo que tenemos allí. Desocupemos lo que tenemos. La primera parte entonces es la oración, pero es la oración real, es la oración sincera, es la oración que derramamos nuestra alma a nuestro Padre Celestial. Y Dios nos escucha. Dios nos responde con su paz. La segunda es la fe. Noten ustedes en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Regresemos nuevamente al libro de Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y estas son palabras que Dios le responde a Habacuc. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, dice Dios, mas el justo, dice la palabra del Señor, por su fe vivirá. Noten ustedes la relación que existe entre vivir y tener ¿qué? Y tener fe en nuestro Padre Celestial. Noten ustedes de qué tipo de fe estamos hablando. Si regresamos otra vez al Nuevo Testamento, al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Recuerdan ustedes lo que decíamos hace un momento, la relación que existe entre vivir y tener fe? Noten ustedes qué significa. Ya no vivo yo, ya no son mis planes, ya no son mis deseos, ya no es el que yo quiero, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Saben, mis apreciados hermanos? Vivir en fe es vivir con Cristo Jesús minuto a minuto, momento a momento. Es desear hacer su voluntad. Sí, es clamarle y contarle a él nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros desafíos, nuestras inquietudes, presentarle a nuestros planes, pero colocarlos a los pies de él para que ahora sea su voluntad la que se haga en nuestra vida. Y vivir nuestra vida en Cristo Jesús. Se cuenta la historia de un chico en un barco que jugaba tranquilamente y se desató una gran tormenta. Y en medio de la tormenta el bote pues se movía con más fuerza y de un lado para otro. El chico continuó jugando como si nada. Entonces algunas personas que lo vieron le preguntaron, ¿y no le da miedo la tormenta? Y el niño se levanta y les dice, no, porque mi papá es el capitán.
Mis apreciados hermanos, necesitamos, así como ese niño, reconocer que el capitán de este bote, que aunque esté en medio de una tormenta, tiene la capacidad para llevarnos al destino final. Lo que pasa es que en muchas ocasiones se nos olvida y a veces tomamos el volante con nuestras propias manos y es a donde allí no sabemos qué hacer. Necesitamos descansar, así como descansó el Señor Jesús en aquella oportunidad en un bote en medio de una tormenta. ¿Recuerdan ustedes? Vamos y revisemos. Libro de Marcos, capítulo 4. Vale la pena que lo repasemos. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, y vamos a leer de allí los versículos 39 al 41. Capítulo 4, versículos 39 al 41 de Marcos 4. Dice el versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis qué? ¿Cuál era la gran necesidad que tenían sus discípulos en ese momento? ¿Qué era lo que tenía el Señor que le permitió dormir en medio de las mismas circunstancias? La clave está allí, en fe. ¿Cómo no tenéis fe? Noten el versículo 41, unas preguntas interesantes. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aunque el viento y el mar le obedecen. Habían estado con Jesús por tanto tiempo y no le conocían. No sé cuántos de nosotros llevamos 1, 10, 20, 30 años caminando con Jesús y aún no le conocemos. Y que se revela cuando vienen momentos difíciles y no sabemos qué hacer. Nos desesperamos, nos llenamos de afán, nos angustiamos. Son síntomas de que necesitamos caminar más cerca de Dios. De tomarnos de su mano, de aferrarnos a Él y de tener fe. Que el Creador del universo está con nosotros. El Creador del universo nos ama. Y lo que está permitiendo que pase en nuestra vida es para salvación. Amén. No sé por lo que estemos pasando. Tal vez estamos sin trabajo, nuestra salud está muy mal. No sé cuál sea la circunstancia, pero el mensaje de hoy es que nos aferremos a la mano de Dios y que caminemos con fe y por fe. Que todo va a salir bien. Bien. El tercer aspecto que quiero resaltar es de gozo. Es estar gozosos. Y eso nos lo dijo Habacuc en el capítulo 3, el versículo 18. Lo leímos hace un momento. Revisémoslo nuevamente. Después de ver esa respuesta de Dios diciéndole, mire, la solución a este problema del pueblo de Israel en este momento es que va a venir un castigo y va a venir de mano de los enemigos del pueblo de Israel. Y Habacuc, sorprendido, le reclama al Señor, ¿cómo es posible que va a utilizar gente impía para castigar a su pueblo? Entonces el Señor le revela su voluntad y le dice, es que esa es mi voluntad, así es que voy a resolver el problema, pero no van a morir todos. No todos van a padecer. Y entonces, en medio de esa promesa, el versículo 18 dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mis apreciados hermanos, necesitamos gozarnos en el Dios de nuestra salvación. ¿Pero qué significa eso? Me dirán, ¿qué significa eso? El Señor nos lo ilustró en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 10. Vamos a ver qué significa eso de gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 20. Lucas, capítulo 10, versículo 17, dice lo siguiente. Volvieron los 70 con gozo. El Señor los envió a predicar. Precisamente en la escuela sabática escuchábamos de 3 aspectos importantes. Uno es la oración, el otro es ¿qué? El estudio de la palabra, y el otro es ¿qué cosa? La testificación. ¿Qué están haciendo aquí los 70? Después de haber orado, después de haber estudiado la Biblia, la estaban ¿qué? Compartiendo con los demás. Y cuando comparten la palabra del Señor, se llena nuestra vida ¿de qué?
de gozo. Así que regresan los 70 con gozo, versículo 17, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y él les dijo, y esta es una respuesta bastante sorprendente. Yo hubiese, de los discípulos, de los apóstoles, habría esperado que el Señor nos hubiera felicitado, ¿cierto? Felicitaciones, muy buen trabajo. Pero él les cambió el tema y los llevó a pensar realmente por qué ellos deberían estar gozosos. ¿Cuál es la razón real del gozo? Dice el versículo 18, y les digo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Es natural que nos gocemos cuando damos un estudio bíblico, cuando vemos que la mirada de las personas se vuelve brillante, se llena ese gozo se les ve de conocer al Salvador, de conocer las grandes verdades bíblicas. Eso produce en nosotros alegría y gozo. Pero saben, mis apreciados hermanos, el gozo que debemos tener en nuestra vida es la seguridad de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Que a pesar de las circunstancias que nos rodean, que pueden ser buenas, como pueden ser malas, que pueden ser muy tristes, que sean alentadoras, independiente de las circunstancias, haya en nuestra vida la seguridad que nuestros nombres están allí escritos en el libro de la vida. Amén. ¿Tenemos esa seguridad? Si no la tenemos, mis apreciados hermanos, hoy necesitamos caer de rodillas y pedirle al Señor que nos ayude a gozarnos en esa realidad, porque tenemos que gozarnos en esa realidad por fe. Por fe. Ese es el gozo del Dios que nos salva. Es el Dios que entrega a su Hijo unigénito para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Es ese Dios que resucita a Jesús y ahora allí está para interceder por nosotros, porque nos ama. Porque es un Dios que no quiere vivir por la eternidad sin cada uno de nosotros. Y ha hecho hasta lo imposible para que estemos allí en el reino de los cielos. No tenemos nada de que perder, absolutamente nada. Así que con confianza podemos acercarnos a Él y pedirle que nos ayude a creer que nuestros nombres realmente sí están escritos en el libro de la vida. Noten ustedes, no es una opción el gozarnos, es una orden que nos da inclusive la Biblia a través de las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, lo leímos hace unos momentos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y esa expresión del Señor está cerca, uno la puede tomar en dos sentidos diferentes. Uno, Cristo viene muy pronto. Él está cerca. Su segunda venida está a las puertas, preparados. Necesitamos estar preparados con regocijo. Y desde el otro punto de vista, a través de su Santo Espíritu, el Señor está aquí, cerca. Quiere morar hoy aquí en nuestro corazón. Limpiarnos de tanta cosa que hemos llenado nuestra mente, nuestra vida, para poder Él ser el Rey en nuestras vidas. La bendición está allí y necesitamos apropiarla, tomarla y disfrutarla. Hay otras lecciones prácticas en el libro de Habacuc que rápidamente yo quisiera revisar con ustedes. La primera de ellas es que necesitamos aprender a tener gozo aunque la higuera no tenga higos. ¿Qué significa eso? Tener gozo aunque la higuera no tenga higos. ¿Qué es lo que uno espera que la higuera tenga? Los frutos, ¿verdad? Entonces, en nuestras vidas, en nuestro esfuerzo, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en lo que si las cosas no van como deberían ir, como uno lo espera, aún en medio de esas circunstancias, necesitamos tener gozo. Otra, necesitamos tener gozo y paz esperando hasta el final, en no desfallecer.
Y me gustaría que revisáramos ese pasaje que está en Habacuc capítulo 2, versículo 3. Habacuc capítulo 2, versículo 3. 2, 3. Son palabras del Señor. Parte de la respuesta que le da Dios al profeta. En el versículo 3 del capítulo 2. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es bien interesante, el Señor nos hace una invitación hoy a esperar, con la certeza y la seguridad de que no va a tardar. Confiemos en el Señor, porque parte de esa espera es la bendición en donde Él nos transforma. En esa espera hay transformación. En esa espera el Señor cambia nuestras vidas. Pero Él lo promete, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y por último, necesitamos aprender a fortalecernos en Dios. Eso es precisamente lo que Él dijo en el capítulo 3, versículo 19. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas. Y yo los felicito porque hoy ustedes podrían haber estado en otro lugar, pero han decidido estar aquí, acompañarnos a través de estos medios digitales para fortalecernos en el Señor. Y espero que este mensaje haya sido de fortaleza para cada uno de nosotros. No es en lo que nosotros podamos hacer, es en lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. La salvación ya está hecha. Necesitamos es ir por ella y aferrarnos con todas nuestras fuerzas, porque el Señor nos lo prometió en su testamento y es un testamento que está hoy vigente. Experimentamos la paz interior. Aquí hay unos síntomas si tenemos la paz interior. Estos son los síntomas. Habilidad crónica para disfrutar cada momento de la vida. Primer síntoma. Tomen apuntes, porque si no, si les falta uno de estos, hay que pensar. Habilidad crónica para disfrutar cada momento de la vida. Segundo, tendencia a pensar y actuar con espontaneidad y no en base a experiencias pasadas negativas. ¿Lo repito? Tendencia a pensar y actuar con espontaneidad y no en base a experiencias pasadas negativas. Tercero, falta de interés en interpretar las acciones de los demás y juzgar a otros. Cuarta, pérdida gradual del placer de crear conflictos. Y de la inversión que hay personas que les gusta crear conflictos, ¿no? Si ese es nuestro caso, tenemos problemas de paz interior, porque uno de los síntomas de la paz interior es la pérdida gradual del placer de crear conflictos. Otra, incapacidad creciente de preocuparse innecesariamente. Y en muchos casos nos volvemos expertos. Nos preocupamos por las cosas que tienen solución y nos gusta preocuparnos por los problemas que no tienen solución. ¿Cuál es la invitación que nos hace el Señor? Por nada estemos afanosos. Otra, frecuentes y sobrecogedores episodios tendientes a expresar aprecio sincero por el trabajo ajeno. Cuando tenemos paz interior, reconocemos el trabajo que hacen los demás y lo hacemos espontáneamente. Otro, sentimiento de regocijo y armonía con los demás y con el resto de la creación de Dios. Otro síntoma, creciente susceptibilidad para aceptar el amor de los demás y el urgente deseo de compartirlo. Y por último, tendencia endémica a la oracionitis, es decir, a orar con frecuencia, a orar sin cesar. Y para terminar, mis apreciados hermanos, quisiera leerles lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, Él también lo hará. Oremos. Eterno Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos invitas a acercarnos al trono de la gracia a pedir paz. Paz en nuestras vidas, paz en nuestra alma, paz en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros sitios de trabajo, en nuestra iglesia, en esta ciudad. No pedimos de la paz que el mundo ofrece, Señor, sino pedimos de la paz que solamente tú ofreces en este momento. Y nos aferramos a través de la oración, Señor, confiando en ti, que eres el Dios Todopoderoso, confiando en que nuestros nombres están escritos en los libros de la vida. Confiando en ti, Señor, en esta hora clamamos para que intervengas en nuestras vidas. Tenemos tantas cosas en nuestro corazón, Señor, que necesitamos sacar. Ayúdanos, Señor. Hemos pasado por tantas experiencias tristes en nuestro pasado que necesitamos dejarlas allí, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a salir de este lugar con la confianza y la seguridad de que vienes muy pronto y que necesitamos trabajar hombro a hombro con los ángeles. Es decirle a tantas personas que Cristo los ama y que necesitan estar preparados para encontrarnos contigo. Señor, úsanos. Úsanos como instrumentos de tu amor para salvar a tantos, Señor, que no te conocen y que están allí en medio de dificultades y necesidades. Quiera, buen Padre Celestial, que a medida que somos tus instrumentos, tú nos limpies, nos llenes de tu Santo Espíritu, de manera que muy pronto podamos levantar nuestras miradas a las nubes de los cielos y decir, este es nuestro Salvador, que le hemos esperado, Él nos salvará. Amén. Gracias, buen Padre Celestial, por tus promesas, por darnos la oportunidad de gozarnos hoy en tu paz. En Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén.